Línea argumental 7 en contra de la postura de utilizar el término reconquista a la hora de hablar de lo histórico en España en la ciencia de la historiografía de España. Y reza así: no se debería utilizar el término reconquista porque es un término problemático. Nuestra fuente es el capítulo de Francisco García Fiz, Crítica e hipercrítica en torno al concepto de reconquista, una aproximación a la historiografía reciente, del libro La Reconquista, ideología y justificación de la Guerra Santa Peninsular, coordinado por Carlos de Ayala Martínez, Isabel Cristina Ferreira Fernández y J. Santiago Palacios Ontalvo. Empecemos pues. Aunque para algunos el término reconquista es un término muy operativo a la hora de hablar en el solar peninsular de la lucha entre musulmanes y cristianos, en cuanto sería un término muy efectivo de cara a un discurso justificador de ciertas acciones, para Francisco García Fiz es un término problemático. Y siguiendo la exposición razonada de Francisco García Fiz, repetimos con él: reconquista es un término problemático por tres motivos. Es un término problemático porque 1. Posee una diversidad de significados. 2. Es susceptible de crítica. Y 3. Es susceptible incluso de hipercrítica. Conclusión: no es adecuado un uso académico del término reconquista a la hora de hablar de lo histórico español. Pasemos pues a desarrollar estos tres elementos según la exposición de Francisco García Fiz. 1. El término reconquista posee una diversidad de significados. Aquí no se dice, pero el prejuicio aceptable y razonable es que en ciencia es mejor utilizar un concepto con un significado. Porque si utilizamos un concepto con 20 significados, pues entonces cuando hablemos científicamente a qué significado nos estamos refiriendo, claro, hay que matizarlo cada vez, entonces es una lectura problemática. Dice García Fiz: el significado de reconquista no es monolítico. Desde sus orígenes decimonónicos se han venido produciendo desplazamientos semánticos, porque eso es otra. Puede aparecer un significado, pero ese significado no tiene por qué quedarse fijo, puede cambiar. Y al menos se pueden detectar 4 significados distintos. De hecho hay más, pero básicamente 4 significados distintos. 1.1. Reconquista como fenómeno esencial en la formación de la identidad de la nación española. Tal y como demuestra Martín Ríos, la idea de reconquista, tal como fue conceptualizada en el siglo XIX, representa el fundamento histórico de un nacionalismo españolista, según el cual España forja su unidad política, su integridad territorial y su identidad católica a raíz de la guerra emprendida por los españoles, emprendida por los españoles, ya eran españoles. ¿En qué quedamos? Si es que la españolidad parece ser que para algunos la recibimos en conflicto con el Islam, como que ya éramos españoles antes de entrar en dicho conflicto al inicio. Pero bueno, a raíz de la guerra emprendida por los españoles, ya españoles, herederos, esta es otra, de la Hispania Goda. Aquí hay 2 elementos. La acción reconquistadora la emprenderían españoles, y si eran españoles, herederos de la Hispania Goda. 2 cosas que tienen que demostrar los usuarios del término significado en este sentido de fenómeno esencial en la formación de la identidad de la nación española. Herederos de la Hispania Goda, cristiana y unida. Unida contra, posteriormente, los herederos estarían unidos contra una invasión extranjera ajena a sus raíces, protagonizada por los musulmanes. Y añadimos nosotros: es falso, porque ni la Hispania Goda es heredada por nadie, ni aquellos que empezaron a oponerse, resistirse ante el avance norteafricano y luego descendientes de los que avanzaron desde Norteáfrica, aquellos que se opusieron, entonces, en ese momento de la oposición, no eran españoles. Tampoco los primeros continuadores de dicha
ocasional, resistencia o oposición. Es que al principio fue ocasional dicha resistencia, no algo planificado, organizado. Reconquista como elemento determinante en la conformación de aquellas sociedades de los reinos ibéricos medievales que acabó integrando a toda la etapa histórica en la que discurrió el conflicto contra el Islam entre los siglos VIII y XV. Así, Reconquista designaría a todo un periodo de nuestra historia, la Edad Media ibérica. Y aquí podríamos recurrir al dicho popular de quien mucho abarca, poco aprieta. 1.3. Reconquista como proceso de expansión territorial de los reinos cristianos ibéricos frente al Islam. Y aquí su ámbito de aplicación se reduce al poder político que pasa de unos vecinos a otros. Un lento y oscilante traspaso de poder desde 711 hasta 1492 entre musulmanes y cristianos. Porque el traspaso de poder de vecinos fue en varias direcciones. 1.4. Reconquista como la ideología de guerra santa, como si fuese una cruzada, la ideología de guerra santa contra el Islam, utilizada por los reinos cristianos del norte peninsular para legitimar o justificar su actuación y para motivar a más gente que se uniese, para movilizar los recursos necesarios económicos y humanos y materiales para la misma, para la acción bélica contra el Islam. Esta será la propuesta de Carlos de Ayala. En vista de esta pluralidad de significados del término reconquista, también de otros casos en los que es difícil estar seguro del contenido que el autor quiere dar, Francisco García Fiz considera que, dada esta diversidad de interpretaciones, incluso estamos hablando en el ámbito académico, que fuera y más, que deberíamos tener en cuenta cada vez que hablamos de reconquista en España, esta confusión o falta de discernimiento entre los distintos niveles de significados implícitos en el término reconquista, todo esto resulta un obstáculo para la adecuada valoración historiográfica del término reconquista y de pasada de lo que pasó. La conclusión es sencilla, ¿no? No es adecuado hablar de reconquista en la historia de España si jugamos a hacer historiografía rigurosa y clara. Si quieres hacer historiografía ambigua y oscura, pues tú mismo utiliza reconquista a diestro y siniestro. Segundo elemento del razonamiento de Francisco García Fiz. El término reconquista es susceptible de crítica. Bueno, en realidad cualquier término es susceptible de crítica, pero aquí de una crítica razonable y digna de tenerse en cuenta. Basándonos en el razonamiento de Francisco García Fiz y siguiéndolo, proponemos la total eliminación del término reconquista como herramienta de uso historiográfico a la hora de hablar de lo histórico en España, por 4 motivos. 2.1. Reconquista. La palabra reconquista no aparece en las fuentes medievales, por lo que su uso resultará una impropiedad, un invento artificial, un mecanismo posverdadero en toda regla. Ideología, manipulación, falsedad, engaño y encima a propósito con ciertos fines ideológicos, porque este uso es interesado, un uso ajeno a las circunstancias históricas vividas durante el medievo hispánico. 2.2. El contenido del término reconquista no responde a la realidad histórica, cultural y sociológica en la que supuestamente nació. Entonces, ¿cómo vamos a utilizarlo? Por cuanto se observa una falta de continuidad histórica entre el mundo visigodo y el asturiano, que los asturianos, o algunos asturianos, no son visigodos desplazados, que algunos asturianos no son godos que aprendieron a tomar sidra. 2.3. La identificación entre Reconquista y Edad Media hispánica resulta errónea,
No solo porque representa un reduccionismo esquemático de la evolución histórica ibérica entre los siglos VIII y XV, sino porque además implica asumir como propio, por parte de los historiadores, el programa político de la monarquía asturiana del siglo IX, del siglo IX. Personalmente esto último lo consideramos gravísimo, porque ni el historiador, ni el analista, ni el pensador filosófico, mucho menos el filósofo, tiene que construir siguiendo, cumpliendo programas políticos ajenos. 2.4. El mantenimiento del uso del término reconquista conlleva, se quiera o no, la reproducción de un modelo muy determinado de interpretación histórica nacionalista, la interpretación centralista, que lo del centralismo en sí no tiene ningún problema, es una opción de vida política, pero también una interpretación castellanista, como si la esencia de España fuese Castilla, cuando quizá España se hizo en América. Quizá la esencia de España no está en Castilla, está en América, por eso hemos perdido la esencia. Modelo centralista, castellanista y católico. No se trata de criticar a la religión católica en concreto, sino de asociar un modelo historiográfico a una religión. Eso es problemático, por mucha incidencia que tuviese lo católico en la constitución de lo español. Fuera de la península ibérica o celtibérica también ha habido comunidades católicas y no se han constituido en españolidades. Por mucho que existiese y existió el eslogan "por Dios hacia el imperio", tal y como nos recuerda cada día la Escuela de Filosofía de Oviedo. Cabe precisar que, aunque no se utilizó el término reconquista, durante la supuesta reconquista, que ya es un dato a reflexionar, Carlos de Ayala señala que sí se utilizó el verbo reconquisierat, es decir, reconquistar, con todo una aparición muy extraña. Lo que sí ocurrió es la utilización de verbos como restituir, restaurar, recuperar, tomar, conquistar, para aludir a la acción política y militar de los reinos cristianos frente a sus vecinos musulmanes. Pero bueno, el término reconquista no se utilizó durante la supuesta reconquista. Dato a reflexionar. Francisco García Cid reconoce que el debate sobre la falta de continuidad histórica entre el reino visigodo y Pelayo y sus seguidores sigue abierto en 2019 y sigue abierto en 2024, y no es posible dar una respuesta, rigurosa se puede dar, y tanto se puede intentar dar de un bando como de otro, porque eso depende de la competencia profesional del historiador. Lo que no se puede dar es una respuesta segura. Entonces, añadimos nosotros que si no podemos estar completamente seguros de la continuidad visigodos asturianos en el siglo VIII, entonces no podemos basar la explicación de todo el medievo ibérico en un concepto como reconquista, dependiente de dicha continuidad. Es que el término reconquista implica dicha continuidad entre lo visigodo y lo asturiano, y luego ya se va expandiendo, y al final de Castilla, Cataclá, España. Porque esos asturianos supuestamente quieren reconquistar. ¿El qué? Lo visigodo. Pero si hay una descontinuidad, ¿qué van a reconquistar? No reconquistan nada. Pues si no reconquistan nada, no puede utilizarse el término reconquista. Es de perogrullo. Francisco García Cid. Respecto a la objeción a la plena identificación entre Reconquista y Edad Media hispánica, dice que parece bastante razonable criticar dicha identificación entre Reconquista y Edad Media ibérica o hispánica, porque supone un ejercicio de reduccionismo, como si todos los procesos medievales acontecidos en la península celtibérica
en lo que historiográficamente de forma consensual se llama de Edad Media, fuese todo un acto reconquistador. Un reduccionismo que, al poner el foco sobre un aspecto de la historia medieval hispánica, entonces se corre el riesgo de sesgar la imagen de conjunto, oscureciéndose otros hechos de muy difícil índole respecto a la guerra santa contra musulmanes, que no todo lo que se hacía en la península celtibérica era guerrear a algunos cristianos contra algunos musulmanes. Pues esas cosas que no caían bajo ese sintagma, esa etiqueta, ¿cómo la vamos a explicar con el término reconquista? Pues no lo uses. Francisco García Fiz, respecto a la conexión del concepto reconquista con el relato nacionalista e españolista, mantenido y explotado y sublimado propagandísticamente por el nacionalcatolicismo, nos dice que todas estas propuestas implican dosis considerables de deformación de la realidad histórica. Por eso es muy importante estudiar de forma rigurosa, crítica, sistemática, justificada, la historia de España, lo que pasó y la disciplina científica de la historiografía. Vale, Francisco García Fiz, lo hemos captado. No utilizamos nunca más el término reconquista. Entonces, ¿qué término empleamos? ¿Restauración? ¿Qué manía con la de sustituir? García Fiz nos explica que se ha propuesto restauración y por poder o posibilidad podría ser un término, no solo porque este término sí se mantiene fiel al vocabulario empleado en la época y que tenemos testimonios lingüísticos que lo atestiguan, pues no se puede hacer historia de España así a base de imaginación. Hay que basarse en datos concretos, en reliquias, en monumentos, en documentos. Restauración sería un término fiel al vocabulario empleado en los documentos de la época, sino además, sobre todo, porque el programa político puesto en práctica por la monarquía asturiana y leonesa, ¿qué pretendía? Restaurar ¿el qué? El dominio cristiano sobre ciertos territorios dominados por el Islam. Claro, aquí sí que ya metemos territorios del antiguo solar de la Hispania goda. Y con ello se quería recuperar el orden político y eclesiástico godo. En este contexto, la expansión territorial militar sería una parte del todo, la restauración. Pero comenta García Fiz que la consolidación historiográfica española del término restauración a partir de ciertas acciones en el siglo XIX por la monarquía borbónica y que empleando el término restauración y que ha cuajado en la historiografía, incluso en el saber popular, pues eso dificulta el uso del término restauración en la historiografía de España para otra cuestión distinta, estas operaciones borbónicas decimonónicas, en este caso acciones medievales. Porque por restauración también se designa, y sobre todo se designa, el periodo histórico iniciado por la vuelta de los Borbones en 1874, tras la primera experiencia republicana en España. Entonces, utilizar restauración para ambas cosas generaría confusión. O sea que ni usamos reconquista por esta serie de motivos, porque es un término problemático, y tampoco restauración, porque entonces produciría confusión.